La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su primer artículo nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Esto suena muy utópico cuando vemos la realidad que afrontamos como país y que quedó al descubierto desde el estallido social del 18 de octubre y a la fecha que se ve en esta pandemia. Hay dos aspectos principales que se me vienen a la mente cuando se habla de derechos humanos. El primero de ellos es la cualidad de que sean universales e inherentes al ser humano. Y esto es algo que al parecer se cuestiona bastante. Yo lo he escuchado en conversaciones familiares. Se suele creer que los derechos humanos son algo que hay que demostrar o algo que lo que hay que ganarse. Lo mismo pasa con la dignidad humana, es decir, algunos plantean que hay a quienes se les deban quitar los derechos o se ponen a juzgar quiénes lo merecen y quiénes no, qué cosas hay que hacer para merecer o pagar estos derechos humanos. Y en una sociedad que tiende a mercantilizar todo, es decir, a convertirlo todo en una moneda de pago, considero que este es un mal camino. No debemos olvidar que lo esencial de los derechos humanos es que se les deben garantizar a cada persona por el simple hecho de ser persona humana. Los derechos humanos es un tema que está en la palestra, que como jóvenes nos impacta mucho, que hemos aprendido desde el colegio, que vivimos con ellos, que son nuestros derechos y que como una joven católica también impacta mucho en mi vida, al ver cómo la sociedad se ha ido transformando a lo largo de estos años, al ver cómo a pesar de la cantidad de tiempo que ha pasado de la esclavitud, siguen habiendo muchos problemas raciales. Particularmente en Chile hemos estado viviendo eso a partir de la llegada de nuestros hermanos haitianos. El acceso, por ejemplo, a la salud, las pensiones dignas para los abuelitos cuando se jubilan, la misma vulneración de los derechos hasta que la dignidad se haga costumbre. Esto no tiene que hacerse costumbre, esto es un derecho que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Por qué tenemos que seguir viviendo con estas desigualdades sociales, donde los que tienen más recursos pueden acceder a mejores beneficios y los que no tienen tantos recursos, clase media baja, tienen que vivir con lo que el Estado les pueda otorgar? El Estado tiene que hacerse partícipe de las necesidades de las personas y tiene que hacer frente a ellas. Tiene que buscar que esta igualdad en cuanto a derechos y dignidad sea para todos y no solamente para algunos. Creo que como iglesia, como seguidores de Cristo, estamos llamados particularmente a hacer valer este derecho de vida que cada ser vivo, cada humano tiene en esta tierra. También a cuestionarme qué es lo que haría Cristo en mi lugar. Y es un desafío que como iglesia hemos tenido que asumir en medio de nuestra cultura y la sociedad chilena debido a diferentes factores y yo creo que también debido a la exposición de los medios de comunicación en la cual los chicos consiguen información de manera mucho más fácil. Eh, Sin embargo, creo que los derechos humanos siempre han debido de estar en primer lugar dentro de la iglesia para cuidar la dignidad del hombre. Y el segundo punto se trata sobre defender los derechos humanos como jóvenes católicos. Yo creo que el concepto de derechos humanos va de la mano con el concepto de dignidad, ya que es una forma, digamos, institucionalizada de resguardar esta dignidad humana y asegurar las condiciones para que no se pase a llevar los unos con los otros. Como jóvenes católicos, pienso que debemos valorar esta universalidad de los derechos humanos. Como dice San Pablo en su carta a los Gálatas, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos somos uno en Jesús. Y como uno de los frutos de esta valoración es permanecer siempre alerta y denunciar, como hasta el día de hoy ocurre en Chile, las violaciones a los derechos humanos. Defender los derechos humanos en todo momento y no callar las injusticias es defender nuestra fe y nuestra condición de hermanos en Cristo, hijos de un solo Padre. Si bien estamos a puertas de una votación para el cambio de nuestra Constitución, ¿qué otras acciones podemos realizar para que esta dignidad, como decía su consigna en las protestas sociales, se haga costumbre? ¿Qué situaciones actuales amenazan el resguardo de los derechos humanos en nuestro país y en nuestra sociedad global? Si Jesús viviera en los tiempos de hoy, si Jesús hubiese estado para el estallido social, ¿qué habría hecho Cristo en el lugar de esta gente? ¿Qué habría hecho Cristo en mi lugar?